Yo morí esa noche en el antro. Mi corazón se detuvo y lo vi del otro lado. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está fuera de control? Que cada decisión te aleja más de quien realmente eres? Que cada noche de fiesta te vacía un poco más por dentro, pero sigues adelante, porque detenerte significaría enfrentar un vacío que te aterroriza? Yo viví exactamente eso, y lo que descubrí cuando murió mi cuerpo, en medio de una borrachera, cambió para siempre mi comprensión de la vida, de la muerte, de Dios, y del amor infinito de una Madre Celestial que nunca me abandonó, ni siquiera cuando yo creía estar completamente perdida en el lugar más oscuro que existe. Mi nombre es Valeria Mendoza, tengo 26 años. Y durante mucho tiempo fui exactamente lo que el mundo llama una mujer exitosa, independiente, libre, con una carrera prometedora en publicidad, un departamento bonito en La Condesa, amistades que parecían genuinas y una vida social que muchas envidiaban desde sus pantallas de celular. Pero debajo de esa imagen perfecta que mostraba en redes sociales, había una soledad profunda, un vacío existencial que intentaba llenar con alcohol, con fiestas interminables, con relaciones superficiales que no duraban más de 3 meses, con compras compulsivas los fines de semana y con una búsqueda desesperada de validación externa que nunca me dejaba satisfecha por más de unas horas. Crecí en una familia católica tradicional de Guadalajara, de esas que van a misa todos los domingos sin falta, que rezan el rosario en las noches, que tienen imágenes de la Virgen de Guadalupe en cada habitación de la casa y que consideran que la fe es el centro de todo. Mi abuela especialmente era devota de Nuestra Señora. Pasaba horas arrodillada frente a su altar casero, hablándole a María como si fuera su mejor amiga, contándole sus preocupaciones, sus alegrías, sus miedos. Y siempre nos decía que la Virgen era nuestra protectora más fiel, nuestra intercesora ante Dios, la Madre que nunca nos abandona, sin importar cuánto nos alejemos. Yo escuchaba esas palabras de niña, con una mezcla de ternura y escepticismo, porque aunque sentía algo especial cuando veía la imagen de María, algo que me llenaba de paz inexplicable, también pensaba que era solo tradición familiar, costumbre heredada, algo bonito, pero quizás no tan real como mi abuela. Insistía que era. Cuando me mudé a la Ciudad de México para estudiar la universidad, todo cambió radicalmente en mi vida. Fue como si hubiera cruzado una frontera invisible entre dos mundos completamente diferentes. Dejé atrás las misas dominicales, guardé el rosario que mi abuela me había regalado en el cajón más profundo de mi buró y empecé a vivir lo que yo llamaba mi verdadera libertad, que en realidad era un camino gradual hacia la autodestrucción disfrazada de diversión. Las fiestas empezaron siendo ocasionales, los viernes, después de una semana pesada de clases. Luego, se convirtieron en viernes y sábados. Después incluyeron los jueves, porque total era casi fin de semana. Y eventualmente, cualquier día era bueno para salir a beber, porque siempre había algún pretexto, alguna celebración, algún evento al que debía asistir para mantener mi imagen de chica, cool y despreocupada, que todos admiraban en mi círculo social. El alcohol se volvió mi compañero más constante, más confiable que cualquier amistad, porque nunca me juzgaba, nunca me cuestionaba, nunca me pedía explicaciones sobre mis decisiones o mi estilo de vida. Con cada copa me sentía más segura de mí misma, más sociable, más interesante, como si el líquido transparente tuviera el poder mágico de convertirme en la versión de Valeria
que yo creía que debía ser para encajar en ese mundo superficial y competitivo, donde todos fingíamos tener vidas perfectas, mientras por dentro nos estábamos desmoronando lentamente. Empecé con cerveza, luego vino, después cócteles elaborados con nombres sofisticados, hasta que terminé tomando tequila directo de la botella en las madrugadas, porque ya ni siquiera necesitaba el sabor dulce para disfrazar el ardor que quemaba mi garganta y mi conciencia al mismo tiempo. Lo que nadie me dijo sobre el alcohol es que no solo afecta tu cuerpo físico, sino que también oscurece tu espíritu, de manera progresiva e imperceptible, hasta que un día te despiertas y ya no reconoces a la persona que eres, hasta que miras tu reflejo en el espejo y ves a una extraña con ojos vacíos, que finge sonrisas, pero que por dentro está muriendo de soledad existencial. Yo dejé de asistir a misa por completo. Guardé todas las imágenes religiosas que mi mamá me había dado cuando me mudé. Dejé de rezar, porque me parecía hipócrita hablarle a Dios mientras vivía una vida que contradecía completamente todo lo que me habían enseñado de niña sobre el amor, el respeto, la dignidad y el propósito verdadero de nuestra existencia en este mundo temporal que tan fácilmente confundimos con el único que existe. Mis padres llamaban constantemente preguntándome cómo estaba. Notaban algo diferente en mi voz cuando hablábamos por teléfono, pero yo siempre les aseguraba que todo estaba perfecto, que la ciudad me encantaba, que mi trabajo iba muy bien, que estaba conociendo gente maravillosa y que pronto iría a visitarlos, aunque en el fondo sabía que estaba posponiendo ese viaje, porque no quería enfrentar sus miradas llenas de preguntas silenciosas sobre mi estilo de vida. Mi abuela me enviaba mensajes de audio largos, hablándome sobre la importancia de mantener la fe, de encomendarme a la Virgen María cada mañana, de no olvidar nunca que éramos hijas amadas de una Madre Celestial que intercedía por nosotros constantemente ante el trono de Dios. Pero yo escuchaba esos mensajes de manera distraída mientras me maquillaba para salir a otra fiesta, pensando con arrogancia juvenil que mi abuela vivía en el pasado y no entendía la realidad moderna de una mujer independiente del siglo XXI. La noche del 22 de septiembre cambió absolutamente todo en mi existencia. Fue la noche en que morí físicamente y descubrí verdades eternas que ningún libro, ninguna conferencia, ninguna experiencia terrenal podría haberme enseñado de la misma manera. Había sido una semana particularmente estresante en el trabajo, con varios proyectos importantes que entregar, clientes difíciles que complacer, juntas interminables que me dejaban mental y emocionalmente exhausta. Así que, cuando llegó el viernes por la noche, yo estaba más que lista para desconectarme completamente de la realidad a través de mi mecanismo favorito de escape, que era sumergirme en el alcohol hasta olvidar mi nombre, mis responsabilidades, mi vacío existencial y esa vocecita molesta en mi conciencia que últimamente me susurraba cada vez más fuerte que algo andaba muy mal en mi vida, aunque yo me negara rotundamente a escucharla. Una amiga cercana, o al menos alguien que yo consideraba amiga, en ese momento, aunque después comprendería que las verdaderas amistades no te llevan por caminos de autodestrucción, me invitó a un antro exclusivo en Polanco, donde se presentaría un DJ famoso que acababa de llegar de Ibiza, y todos querían estar ahí para tomar fotos que publicar en Instagram y demostrarle al mundo virtual que vivíamos vidas emocionantes y envidiables. Yo acepté sin pensarlo 2 veces, porque la alternativa era quedarme sola en mi departamento,
enfrentando ese silencio pesado que me asfixiaba cada vez que no había ruido externo, que distrajera mis pensamientos oscuros sobre el rumbo que había tomado mi vida desde que decidí alejarme de Dios y de todo lo que realmente importa en esta existencia temporal. Me arreglé esa noche con un vestido negro ajustado que había comprado la semana anterior en una boutique cara de la Roma, unos tacones altísimos que me hacían sentir poderosa, aunque apenas podía caminar en ellos. Maquillaje perfecto, que me tomó casi 1 hora aplicar, y el cabello recogido en un moño elegante que me hacía ver mayor y más sofisticada de lo que realmente era. Me miré al espejo antes de salir, y por un momento fugaz, vi un destello de la niña que solía rezar el rosario con mi abuela, la joven que soñaba con encontrar un amor verdadero y construir una familia, la Valeria auténtica, que se había perdido en algún punto del camino entre las expectativas sociales y la búsqueda desesperada de una felicidad superficial que nunca lograba alcanzar, por más que lo intentara. Pero sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos incómodos. Me puse más perfume, tomé mi bolsa de mano y salí del departamento, cerrando la puerta con fuerza, como si con ese gesto pudiera cerrar también la voz de mi conciencia, que me suplicaba quedarme en casa esa noche. Llegamos al antro alrededor de las 11 de la noche y el lugar estaba repleto de gente hermosa, exitosa y aparentemente feliz, moviéndose al ritmo de la música electrónica, que retumbaba en las paredes con un volumen ensordecedor que hacía imposible cualquier conversación profunda o significativa. Las luces de colores bailaban en el techo, creando una atmósfera hipnótica y surreal. Había botellas, caras de vodka premium, brillando en las mesas VIP, donde la gente rica y famosa se reunía para ser vista y fotografiada, y el aire estaba cargado con una mezcla de perfumes costosos, sudor y esa energía frenética de personas buscando desesperadamente llenar el vacío existencial con estímulos externos, cada vez más intensos, porque los anteriores ya no funcionaban como solían hacerlo. Empecé a beber casi inmediatamente después de llegar, porque esa era mi rutina establecida en estas situaciones sociales, donde me sentía obligada a proyectar una imagen de confianza y despreocupación que estaba muy lejos de lo que realmente sentía en mi interior. El primer trago de vodka con jugo de arándano bajó fácil por mi garganta, ya acostumbrada al ardor del alcohol. Me dio esa sensación familiar, de calidez artificial, extendiéndose por mi pecho y relajando los músculos tensos de mis hombros, que llevaban semanas cargando el peso de mi ansiedad crónica. El segundo trago llegó 5 minutos después, luego el tercero, el cuarto, y perdí completamente la cuenta después del sexto, porque a esa altura mi cerebro ya estaba lo suficientemente nublado como para dejar de monitorear mi consumo y simplemente rendirme al efecto narcótico que buscaba desesperadamente cada fin de semana. La música se hacía más fuerte, las luces más brillantes, la gente más borrosa a mi alrededor, mientras yo bailaba sin coordinación en medio de la pista, sintiendo que finalmente había alcanzado ese estado de desconexión total que anhelaba, ese lugar mental donde los problemas no existían, donde el futuro no importaba, donde podía fingir ser alguien completamente diferente a la mujer rota que en realidad era debajo de toda esa fachada cuidadosamente construida. Mis amigas reían a mi lado, tomando selfies que publicarían con filtros perfectos en sus redes sociales, acompañadas de frases motivacionales sobre vivir el momento y disfrutar la vida al máximo,
sin mencionar nunca el vacío profundo que todas compartíamos en secreto, pero que ninguna se atrevía a confesar en voz alta, porque admitir vulnerabilidad era considerado una debilidad en nuestro círculo social competitivo. Pedí más bebidas, mezclas peligrosas de diferentes tipos de alcohol, que ningún bartender responsable debería servir a una persona que claramente ya había sobrepasado su límite hace varias copas. Pero en lugares como ese, a nadie le importa tu bienestar real, sino solo mantener el flujo de dinero y la ilusión de que todos estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas. Sentí que la habitación empezaba a girar levemente, pero ignoré la señal de advertencia de mi cuerpo, diciéndome a mí misma que solo necesitaba bailar un poco más para estabilizarme, que había estado en este estado antes, y siempre lograba llegar a casa de alguna manera, aunque al día siguiente no recordara exactamente cómo. Fue entonces cuando algo cambió drásticamente en mi percepción física, una sensación que nunca había experimentado antes, a pesar de todas mis noches de excesos anteriores. Un dolor agudo atravesó mi pecho, como si alguien hubiera clavado un cuchillo directamente en mi corazón, tan intenso y repentino, que me hizo doblarme sobre mí misma, dejando caer la copa de vidrio que sostenía en la mano y que se estrelló contra el piso brillante del antro, haciéndose 1000 pedazos que reflejaban las luces de colores de manera casi hipnótica. Intenté gritar, pidiendo ayuda, pero mi voz no salía. Mi garganta se había cerrado completamente, como si manos invisibles la estuvieran apretando con fuerza brutal. Mis pulmones se negaban a recibir aire, sin importar cuánto luchara por respirar, y mis piernas perdieron toda la fuerza colapsando debajo de mí, enviándome directamente al suelo frío, donde la gente seguía bailando, sin darse cuenta inicialmente de lo que estaba sucediendo. Caí de rodillas, primero sintiendo el impacto doloroso contra el piso duro. Luego mi cuerpo entero se desplomó hacia un lado, quedando en posición fetal, mientras oleadas de dolor recorrían cada nervio de mi organismo con una intensidad que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes en mi vida. El ruido ensordecedor de la música empezó a sonar distante, como si alguien hubiera bajado el volumen gradualmente. Las luces brillantes comenzaron a atenuarse, convirtiéndose en manchas borrosas de color, y las voces de las personas a mi alrededor se transformaron en ecos lejanos e incomprensibles, que llegaban a mis oídos, como si estuviera bajo el agua, hundiéndome cada vez más profundo en un océano oscuro. Sentí que alguien me volteaba boca arriba. Vi rostros preocupados, mirándome desde arriba, moviéndose en cámara lenta. Escuché fragmentos de frases entrecortadas, donde alguien gritaba que llamaran a una ambulancia, que yo no respiraba, que mi piel se estaba poniendo azul. Pero todo parecía estar sucediendo en una dimensión paralela a la que yo ya no pertenecía completamente, porque algo fundamental estaba cambiando en mi existencia, de una manera que mi mente consciente aún no podía comprender del todo. El dolor en mi pecho se intensificó hasta alcanzar un nivel insoportable, y justo cuando pensé que no podía empeorar más, de repente desapareció por completo, dejando en su lugar una sensación extraña de ligereza y desconexión total con mi cuerpo físico. Fue en ese momento preciso cuando experimenté algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad, de la muerte, de la existencia del alma separada del cuerpo y de la misericordia infinita de Dios manifestada a través del amor maternal de la Virgen María. Me vi a mí misma desde arriba,
flotando cerca del techo del antro, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo inerte, tirado en el piso, rodeado de gente que gritaba y lloraba, mientras algunos intentaban hacerme reanimación cardiopulmonar, presionando mi pecho con fuerza desesperada. Mi rostro estaba completamente pálido, mis labios morados, mis ojos abiertos, pero sin vida, mirando hacia la nada, y había una quietud absoluta en mi cuerpo que contrastaba dramáticamente con el caos frenético de las personas tratando de salvarme. Intenté gritar que estaba bien, que estaba aquí arriba, que podían dejar de preocuparse, pero ningún sonido salía de mi boca etérea, porque ya no tenía cuerdas vocales físicas que vibrar para producir palabras audibles en el plano material. Traté de tocar a mi amiga, que lloraba desconsoladamente, arrodillada junto a mi cuerpo, pero mi mano espiritual atravesó su hombro como si estuviera hecha de humo invisible, sin encontrar resistencia sólida, sin producir ningún efecto en el mundo físico del cual acababa de separarme de manera tan abrupta e inesperada. Fue entonces cuando la comprensión terrible cayó sobre mí con el peso aplastante de una verdad innegable. Estaba muerta. Mi corazón había dejado de latir. Mis pulmones habían dejado de respirar. Mi cerebro había dejado de funcionar. Y sin embargo, yo seguía existiendo. Seguía pensando. Seguía siendo consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor, con una claridad mental, incluso mayor que cuando habitaba mi cuerpo físico. El pánico me invadió completamente al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, al darme cuenta de que mi vida terrenal había terminado abruptamente sin advertencia, sin preparación, sin la oportunidad de despedirme de mis seres queridos, o de arreglar las cosas que había dejado pendientes, o de pedir perdón por todos los errores que había cometido durante mis 26 años de existencia. Pensé en mis padres, recibiendo la terrible noticia de mi muerte, en mi abuela, llorando inconsolable frente a su altar de la Virgen, preguntándose por qué Dios había permitido que su nieta muriera tan joven y en circunstancias tan trágicas, en todos los sueños y planes que tenía para el futuro, que nunca se cumplirían ahora, y una tristeza profunda, mezclada con terror absoluto, me consumió mientras flotaba allí arriba, sin saber qué vendría después. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que jamás hubiera imaginado en mis peores pesadillas, algo que me haría comprender de manera visceral y aterradora que las enseñanzas sobre el infierno que escuchaba de niña en catecismo no eran solo metáforas diseñadas para asustar a los creyentes, sino descripciones reales de un lugar de tormento eterno que existe más allá de nuestra percepción física normal. Una fuerza oscura, densa, opresiva como una gravedad sobrenatural, comenzó a jalarme hacia abajo, con una intensidad que no podía resistir, por más que luchara desesperadamente contra ella. Era como si cadenas invisibles se hubieran enrollado alrededor de mi ser espiritual, arrastrándome hacia las profundidades de la tierra, alejándome del techo del antro, atravesando el piso sólido, como si no existiera, descendiendo a través de capas de concreto, y tierra y roca, en un túnel vertical de oscuridad absoluta que parecía no tener fin. Descendía cada vez más rápido, girando en espiral, mientras una oscuridad total me envolvía, una negrura tan completa y absoluta que hacía que la noche más oscura en la tierra pareciera brillante en comparación. No había estrellas, no había luna, no había ninguna fuente de luz, por mínima que fuera. Solo un vacío negro opresivo, que parecía tener peso físico,
presionando contra mi ser espiritual desde todas direcciones. El aire, si es que podía llamarse así, era denso y pesado, cargado con un olor nauseabundo, que mezclaba azufre quemado con carne podrida, y algo más, que no puedo describir con palabras humanas, pero que era absolutamente repulsivo, y hacía que quisiera vomitar, aunque ya no tenía estómago físico para hacerlo. Durante la caída, que pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos del tiempo terrenal, escuché sonidos que me helaron el alma, gritos de agonía provenientes de todas direcciones, lamentos desesperados de voces que suplicaban ayuda que nunca llegaría, gemidos de dolor tan intensos y desgarradores que atravesaban mi ser espiritual como cuchillos afilados. Eran voces humanas, pero distorsionadas por el sufrimiento extremo, hasta el punto de sonar casi inhumanas. Algunas gritaban nombres de seres queridos que habían dejado atrás. Otras rogaban perdón a un Dios que ya no podían alcanzar. Y algunas simplemente aullaban en tormento puro, sin palabras coherentes, porque el dolor había superado su capacidad de formar pensamientos racionales. Finalmente dejé de caer, y mi ser espiritual chocó contra algo sólido y ardiente que me quemó con un dolor tan intenso que ninguna quemadura terrenal podría compararse. Era como estar parada sobre brasas al rojo vivo, pero multiplicado por 1000 y sin la misericordia de la inconsciencia, que eventualmente llega cuando el dolor físico supera cierto umbral en el mundo material. Aquí en este lugar horrible, mi conciencia permanecía completamente alerta, obligándome a experimentar cada segundo de tormento con una claridad mental aterradora que magnificaba el sufrimiento en lugar de aminorarlo. Abrí los ojos y lo que vi me hizo desear desesperadamente poder cerrarlos para siempre y nunca volver a ver nada jamás. Estaba parada en medio de un paisaje de pesadilla que desafiaba toda descripción adecuada. Un lugar que parecía diseñado específicamente para maximizar el sufrimiento humano de todas las maneras posibles. El suelo bajo mis pies descalzos estaba hecho de roca volcánica ardiente, cubierta con grietas que emanaban fuego líquido que lamía mi piel etérea, quemándola constantemente sin consumirla nunca, condenándome a sentir el dolor de ser quemada viva, perpetuamente, sin el alivio final de ser reducida a cenizas. El cielo sobre mi cabeza no era azul ni negro, sino de un color rojo, sangre enfermizo, que pulsaba como si fuera el interior de un organismo vivo, gigantesco. Y de él colgaban cadenas oxidadas, de las cuales pendían almas en tormento, retorciéndose en agonía, mientras criaturas demoníacas grotescas las torturaban de maneras que mi mente se niega a recordar completamente como mecanismo de autoprotección, porque los detalles son demasiado horribles para procesarlos sin perder completamente la cordura. Había lagos de fuego, donde personas flotaban gritando, mientras su piel se derretía y regeneraba solo para derretirse nuevamente en un ciclo interminable de destrucción y renovación dolorosa, y montañas de cadáveres putrefactos que se movían porque las almas atrapadas dentro aún estaban conscientes, sufriendo bajo el peso aplastante de miles de otros cuerpos. Miré hacia abajo y me di cuenta con horror que llevaba puesta la misma ropa que tenía cuando morí, el vestido negro que ahora estaba desgarrado y manchado, los tacones que se habían roto, dejando mis pies expuestos al suelo ardiente. Pero lo más aterrador era que podía ver a través de mi piel etérea hacia el interior de mi ser, donde todos mis pecados estaban grabados como tatuajes oscuros, que brillaban con una luz enfermiza.
Podía ver cada mentira que había dicho, cada vez que había herido a alguien con mis palabras o acciones, cada momento de vanidad y egoísmo, cada copa de alcohol que había usado para ahogar mi conciencia, cada acto impuro que había cometido, creyendo que no importaba porque nadie me veía. Pero ahora, todo estaba expuesto de manera permanente e innegable, marcado en mi alma para la eternidad. Intenté caminar, pero me di cuenta de que tenía cadenas pesadas, enrolladas alrededor de mis tobillos, cadenas que estaban al rojo vivo, quemando mi piel constantemente. Y cuando traté de quitármelas, solo conseguí quemarme las manos, en el intento sin lograr mover las cadenas, ni un milímetro. Cada paso que daba, arrastrando esas cadenas, producía un sonido metálico ensordecedor, que resonaba en ese lugar horrible, añadiendo otra capa de tortura auditiva al sufrimiento físico que ya experimentaba. Comencé a gritar con desesperación total, gritos que salían de lo más profundo de mi ser espiritual, pidiendo ayuda a quien fuera que pudiera escucharme. Dios, ayúdame por favor. Sácame de aquí. Lo siento tanto. Perdóname por todo lo que hice mal. Dame otra oportunidad y te prometo que cambiaré completamente mi vida. Pero mis gritos se perdían entre los millones de otros gritos similares que llenaban ese lugar. Una cacofonía de lamentos desesperados que se mezclaban creando una sinfonía infernal de sufrimiento colectivo que nunca terminaba ni disminuía en intensidad. Fue entonces cuando vi acercarse a una figura que emanaba una oscuridad aún más profunda que la que ya existía en ese lugar, una presencia maligna, tan poderosamente malvada, que podía sentir su odio golpeándome como olas físicas, incluso antes de que llegara cerca de mí. Era una criatura demoníaca, de proporciones gigantescas. Medía fácilmente 4 metros de altura, con una constitución masivamente musculosa, cubierta de piel quemada y agrietada, de la cual goteaba un líquido negro viscoso que humeaba al tocar el suelo. Su rostro era una mezcla grotesca de rasgos humanos y animales distorsionados, en una expresión de crueldad pura, con ojos que brillaban con un fuego rojo intenso, llenos de un odio tan profundo y absoluto que me hizo retroceder instintivamente, aunque no había ningún lugar seguro a donde huir. Me miró directamente con esos ojos ardientes, y cuando habló, su voz era como el sonido de rocas, siendo trituradas, mezclado con gemidos de almas en tormento, profunda y rasposa, y llena de desprecio absoluto. Bienvenida a tu hogar eterno, Valeria Mendoza, el lugar que elegiste con cada decisión que tomaste en tu vida terrenal, con cada copa de alcohol que bebiste, apagando la voz del Espíritu Santo que intentaba advertirte, con cada vez que rechazaste las oraciones de tu abuela y las lágrimas de tu madre, con cada momento que dedicaste a la vanidad y el placer temporal, en lugar de buscar a Dios y preparar tu alma para la eternidad. Sus palabras me golpearon con la fuerza de martillos, destrozando cualquier esperanza que pudiera haber tenido de que esto fuera solo una pesadilla, de la cual despertaría eventualmente. Pero tu abuela oraba por mí. Yo vengo de una familia católica. Fui bautizada de bebé. Conozco las oraciones. He ido a misa muchas veces en mi vida. Grité desesperadamente, tratando de encontrar alguna justificación que pudiera salvarme de este destino horrible. El demonio se rió con una risa, que sonaba como vidrio, rompiéndose y truenos lejanos. Una risa tan llena de burla maliciosa, que me hizo sentir más pequeña e insignificante de lo que nunca me había sentido. Las oraciones de tu abuela
subían como incienso ante el trono de Dios. Sus lágrimas eran contadas y guardadas en frascos celestiales. Pero tú rechazaste toda esa intercesión con tu libre albedrío, con tus decisiones conscientes de alejarte del camino de salvación, una y otra vez, hasta que finalmente el tiempo se te acabó y moriste en pecado mortal, sin arrepentimiento genuino, sin confesión, sin la gracia santificante que solo viene a través de la sangre de Cristo, aplicada por fe verdadera y no solo por rituales vacíos, realizados sin conversión real del corazón. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios personalmente. Asistir a misa ocasionalmente no te salva. Si tu corazón permanece alejado de su amor, ser bautizada de bebé te dio una marca espiritual, pero tú la rechazaste conscientemente cuando creciste y elegiste el mundo sobre el reino celestial. Las palabras del demonio me destrozaron porque sabía en lo más profundo de mi ser que eran completamente verdaderas, que no podía culpar a nadie más por estar en ese lugar, excepto a mí misma y a las decisiones que había tomado libremente, a pesar de todas las advertencias y oportunidades de cambio que se me habían presentado. Caí de rodillas sobre el suelo ardiente, sintiendo cómo quemaba mi piel, mientras lágrimas de fuego corrían por mis mejillas, un llanto desesperado que no traía ningún alivio, porque en el infierno no existe el consuelo ni la esperanza de que las cosas mejoren alguna vez. Otros seres espirituales comenzaron a acercarse, almas de personas que habían muerto antes que yo y que ahora vagaban por ese lugar de tormento eterno. Sus rostros mostraban sufrimiento indescriptible, grabado en cada línea de expresión. Sus cuerpos etéreos estaban marcados con heridas que nunca sanaban, y en sus ojos había una desesperación tan profunda que hacía que cualquier depresión terrenal pareciera insignificante en comparación. Reconocí a algunas de ellas con horror, personas que había conocido en vida y que también habían muerto recientemente, amigos de fiestas que pensé estaban simplemente viviendo su mejor vida, sin darse cuenta de que estaban caminando directo hacia la condenación eterna. Vi a Ricardo, un hombre de negocios exitoso, que había muerto de un infarto 2 meses atrás, después de una vida dedicada completamente a acumular riqueza material, ignorando cualquier consideración espiritual. Los demonios lo habían atado a una mesa de piedra ardiente y lo obligaban a tragar monedas de oro al rojo vivo una tras otra. Monedas que quemaban su garganta y estómago desde adentro mientras ellos se burlaban gritando: «Este era tu Dios, Ricardo. Este era lo que amabas más que a tu Creador. Ahora cómelo para siempre». Su cuerpo se retorcía en agonía indescriptible cada vez que tragaba otra moneda, pero no podía resistirse, porque fuerzas invisibles controlaban sus movimientos, obligándolo a continuar el ciclo de tortura sin fin. También vi a una joven llamada Sofía, que había sido una influencer famosa en redes sociales, con millones de seguidores, que la adoraban por su belleza y estilo de vida glamuroso. Ella había muerto en un accidente automovilístico, mientras conducía borracha, después de una fiesta de celebridades. Y ahora en el infierno, los demonios habían tomado toda su vanidad y la habían convertido en su tortura personalizada. La obligaban a mirarse constantemente en espejos, que reflejaban no la imagen retocada y filtrada que solía publicar, sino su verdadero ser espiritual, marcado con todos sus pecados visibles, su egoísmo, su superficialidad, su obsesión con la validación externa. Y cada vez que veía su reflejo real, gritaba de horror, pero no podía apartar la mirada
porque fuerzas malignas mantenían sus ojos abiertos, obligándola a confrontar eternamente la verdad sobre quién realmente era, sin los filtros y mentiras que había usado para engañar al mundo y a sí misma. Más allá, vi a personas que habían practicado brujería y ocultismo, que pensaban tener poder espiritual, sin darse cuenta de que solo estaban siendo usadas por fuerzas demoníacas que eventualmente reclamarían sus almas. Ahora estaban siendo torturadas por los mismos demonios que alguna vez fingieron servirlas, criaturas malignas que se transformaban en bestias horribles para destrozarlas físicamente, mientras se burlaban diciendo: «Creías que tenías poder sobre nosotros, pero siempre fuiste nuestra esclava voluntaria, y ahora te pertenecemos para toda la eternidad, sin posibilidad de escape o redención». El paisaje del infierno parecía extenderse infinitamente en todas direcciones, sin ningún límite visible, y por todas partes había diferentes secciones donde se aplicaban castigos específicos, diseñados para coincidir con los pecados particulares que las almas habían cometido en vida. Vi un río de sangre hirviente, donde flotaban quienes habían derramado sangre inocente, incluyendo aquellos que habían practicado o promovido el aborto. Sus cuerpos, quemándose constantemente en el líquido escarlata, mientras voces de los niños no nacidos llenaban el aire con lamentos que partían el corazón. Vi cavernas oscuras, donde estaban encerrados quienes habían abusado sexualmente de otros, siendo violados perpetuamente por demonios grotescos, en una inversión horrible de los actos que habían cometido contra víctimas inocentes en la tierra. Había una zona especialmente terrible, donde estaban confinados religiosos hipócritas, personas que habían profesado fe públicamente, pero vivían en pecado secreto, predicadores que habían usado el nombre de Dios para su propio beneficio, mientras explotaban a sus congregaciones, sacerdotes que habían profanado sus votos sagrados, líderes espirituales que habían guiado a otros por caminos de error, mientras ellos mismos estaban perdidos. Su tormento era particularmente severo, porque como está escrito en las Escrituras, a quien mucho se le da, mucho se le demandará, y ellos habían recibido luz abundante solo para rechazarla conscientemente, eligiendo las tinieblas, mientras fingían servir a la luz verdadera. Me arrastré entre ese paisaje infernal con las cadenas, quemando mis tobillos sangrantes, pasando junto a incontables almas, en tormento cada una, con su propia historia de cómo había llegado a ese lugar horrible. Y gradualmente comencé a comprender algo devastador sobre la naturaleza del infierno. No era simplemente un lugar de castigo arbitrario impuesto por un Dios cruel, como algunos ateos argumentan en la tierra, sino la consecuencia lógica y justa de haber rechazado conscientemente el amor de Dios y la salvación ofrecida gratuitamente a través de Cristo. Cada persona aquí había tomado decisiones libres que los llevaron a este destino. Habían recibido llamados al arrepentimiento que ignoraron. Habían tenido oportunidades de cambio que despreciaron y ahora estaban experimentando la separación eterna de Dios, que es la esencia misma del infierno, más allá de cualquier tortura física que pudiera existir. Pero lo más aterrador de todo era comprender que esto no era temporal. No había ninguna esperanza de que terminara algún día, ninguna posibilidad de rehabilitación o segunda oportunidad después de la muerte. La eternidad se extendía ante mí como un océano sin orillas, millones y billones y trillones de años de sufrimiento, que nunca disminuirían ni terminarían.
un presente perpetuo de tormento, donde el tiempo había perdido todo significado, excepto para magnificar la desesperación de saber que esto duraría para siempre, sin ningún alivio ni término jamás. Intenté orar nuevamente, aunque el demonio me había dicho que era inútil. Intenté recordar las oraciones que mi abuela me había enseñado de niña. Padre nuestro que estás en los cielos. Comencé a susurrar con voz quebrada, pero antes de poder continuar, un dolor agudo atravesó mi garganta, como si cuchillos invisibles la estuvieran cortando desde adentro. Los demonios se acercaron, rodeándome y gritaron con furia: «Aquí no puedes invocar ese nombre. Aquí no hay Padre Celestial que te escuche. Rechazaste su paternidad cuando vivías. Ahora debes aceptar tu orfandad eterna, lejos de su presencia». Lloré con una desesperación que superaba cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida terrenal. Un llanto que salía de lo más profundo de mi ser espiritual, expresando un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para cambiar mi destino. Si tan solo hubiera sabido, si tan solo hubiera entendido, si tan solo hubiera tomado en serio las advertencias sobre el infierno que escuchaba en la iglesia, pensando que eran solo metáforas para asustar a la gente. Si tan solo hubiera valorado las oraciones de mi abuela y las lágrimas de mi madre, en lugar de despreciarlas como exageraciones de mujeres supersticiosas, atrapadas en creencias anticuadas. Pero luego, algo cambió en ese lugar de desesperación absoluta, algo que desafió todas las leyes del infierno, y que me mostraría que incluso en el lugar más oscuro que existe, la misericordia divina puede manifestarse a través de intercesión poderosa. Una luz suave comenzó a brillar en la distancia, no la luz ardiente y dolorosa del fuego infernal, sino una luminosidad diferente, que era cálida y acogedora, y que emanaba paz en lugar de terror. Los demonios que me rodeaban retrocedieron con gritos de furia y miedo, cubriéndose los ojos como si esa luz les causara dolor insoportable, a pesar de que a mí me llenaba de una esperanza inexplicable, considerando dónde me encontraba. La luz se acercaba gradualmente, haciéndose más brillante, pero sin cegar mis ojos espirituales, y mientras se aproximaba, pude distinguir una figura femenina caminando en medio de esa luminosidad, que parecía empujar las tinieblas hacia atrás, creando un espacio de luz en medio de la oscuridad infernal. Era una mujer de belleza indescriptible, vestida con un manto azul celeste, que brillaba con luz propia. Su rostro irradiaba amor maternal, tan puro y profundo, que hizo que mis lágrimas de desesperación se transformaran en lágrimas de asombro, mezclado con vergüenza, porque reconocí inmediatamente quién era, a pesar de que nunca la había visto con mis ojos físicos durante mi vida terrenal. Era Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Madre espiritual de toda la humanidad, la misma a quien mi abuela había dedicado incontables horas de oración y devoción, la misma cuyas imágenes yo había guardado en cajones, olvidando su importancia, la misma que había intercedido por mí constantemente ante su Hijo, a pesar de que yo nunca le había pedido ayuda directamente, ni había valorado su maternidad espiritual. Su presencia en ese lugar horrible era algo completamente inesperado y aparentemente imposible, según todo lo que yo entendía sobre el infierno, como un lugar de separación total de Dios y de todo lo santo. Pero aquí estaba ella, caminando con autoridad celestial, que obligaba a las fuerzas demoníacas a retroceder ante su avance. Los demonios gritaban con furia impotente,
Manténgase alejada, bruja del cielo. Esta alma nos pertenece, por derecho de sus propias decisiones. No puede interferir con la justicia divina, que la ha condenado a este lugar, por sus pecados no confesados, y su vida de rebelión contra Dios. Pero María no les respondía, ni siquiera los miraba. Sus ojos, llenos de compasión infinita, estaban fijos en mí, mientras continuaba, acercándose paso a paso, como una madre que va al rescate de su hija perdida, sin importar el peligro o la oposición que enfrente. Cuando finalmente llegó hasta donde yo estaba arrodillada, sobre el suelo ardiente, extendió sus manos hacia mí, y aunque yo estaba cubierta de suciedad espiritual, marcada con todos mis pecados visibles, ella no mostró ningún signo de repulsión o rechazo, sino solo amor maternal puro e incondicional. Valeria, hija mía, dijo con una voz que sonaba como música celestial, mezclada con ternura infinita. He escuchado cada oración que tu abuela ha elevado por ti desde que eras una niña. He recogido cada lágrima que tu madre ha derramado, preocupada por tu alma. He intercedido ante mi hijo incontables veces, pidiendo misericordia para ti, a pesar de que rechazabas constantemente los llamados a conversión que él te enviaba a través de su Espíritu Santo. Sus palabras me quebraron completamente, porque revelaban algo que yo nunca había considerado durante mi vida de rebelión egoísta, que había personas que me amaban tanto, que nunca dejaron de orar por mí, incluso cuando yo las ignoraba y despreciaba sus consejos, que había intercesión celestial, operando en mi favor, constantemente, a pesar de que yo no la merecía, ni la valoraba, ni siquiera sabía que existía. Lloré con un arrepentimiento tan profundo que parecía desgarrar mi ser espiritual desde adentro. Un dolor que no era físico, sino emocional y espiritual, al comprender cuánto amor había rechazado y cuánta gracia había desperdiciado. No merezco tu ayuda, Santísima Madre. Susurré con voz quebrada por la vergüenza y el arrepentimiento. Viví mi vida rechazando todo lo que era sagrado. Apagué deliberadamente la voz del Espíritu Santo para poder seguir pecando sin sentir culpa. Desprecié las oraciones de mi abuela, pensando que eran supersticiones de viejas. Ignoré las advertencias sobre el infierno, creyendo que eran solo cuentos, inventados para controlar a la gente. Y ahora estoy aquí, porque elegí estar aquí con cada decisión que tomé, sabiendo en el fondo de mi corazón que estaba mal, pero sin importarme las consecuencias eternas. María me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza, y sus siguientes palabras cambiaron completamente mi comprensión de la misericordia divina y del papel que ella juega en la economía de salvación. Ningún ser humano merece la gracia, hija mía. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como está escrito en las Escrituras Sagradas. Pero la misericordia de mi Hijo es infinitamente mayor que todos los pecados de la humanidad, combinados para aquellos que se arrepienten genuinamente, incluso en el último momento de su existencia terrenal. Tu abuela me ha consagrado tu vida desde que naciste. Ha puesto tu nombre ante mi altar celestial incontables veces. Ha ofrecido sacrificios y penitencias por tu salvación. Y aunque tú rechazaste conscientemente esa intercesión durante años, finalmente, en el momento de tu muerte, cuando tu corazón se detuvo, hubo un milisegundo donde tu alma clamó por ayuda divina antes de caer en este abismo. Recordé entonces ese momento final en el antro, cuando sentí el dolor atravesando mi pecho. Recordé que en medio del pánico y la confusión, hubo una fracción de segundo donde mi mente formó un pensamiento desesperado. Dios, ayúdame, por favor.
tan breve que ni siquiera estaba segura de haberlo pensado conscientemente, pero aparentemente suficiente para que la intercesión de María pudiera aferrarse a él como justificación para intervenir en mi rescate. Fue ese clamor microscópico, combinado con años de oraciones acumuladas de tu abuela, lo que me dio autoridad legal espiritual para descender a este lugar y disputar tu alma con las fuerzas de oscuridad que reclaman derechos sobre ti. Los demonios rugieron con furia al escuchar esto, sus voces combinadas, creando un sonido ensordecedor que hacía temblar el suelo infernal. Eso no es suficiente para anular toda una vida de pecado deliberado. Ella conocía la verdad y la rechazó repetidamente. Tuvo incontables oportunidades de arrepentirse y las desperdició todas. Murió en estado de pecado mortal, sin confesión sacramental. Las leyes de justicia divina nos la otorgan como nuestra propiedad legítima. Pero María levantó su mano con autoridad celestial, y aunque era una figura femenina delicada, su gesto contenía un poder que obligó a todas las criaturas infernales a silenciarse instantáneamente. La justicia de Dios es perfecta y debe ser satisfecha completamente, declaró con voz que resonaba con autoridad divina delegada. Pero la misericordia de mi Hijo es igualmente perfecta y puede cubrir cualquier pecado cuando hay arrepentimiento genuino del corazón. Valeria va a regresar a su cuerpo físico por un tiempo limitado, no porque lo merezca, sino porque la sangre de Cristo, derramada en el Calvario, tiene poder infinito para salvar hasta lo último a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Y porque las oraciones de intercesión de los santos en la tierra tienen peso en los tribunales celestiales, cuando son ofrecidas con fe genuina y amor sacrificial, como las de su abuela, que nunca dejó de creer que yo podría rescatar a su nieta, incluso del mismo infierno. Sentí entonces que las cadenas ardientes alrededor de mis tobillos comenzaban a aflojarse. El suelo quemante bajo mis pies dejaba de doler, y una fuerza suave, pero irresistible, empezaba a levantarme del lugar de tormento. Los demonios intentaron agarrarme con sus garras, tratando de evitar que escapara, pero cada vez que tocaban el área cercana a donde María estaba parada, sus manos se quemaban con un fuego santo, que era mucho más poderoso que el fuego infernal, y los obligaba a retroceder, aullando de dolor. Pero antes de que pudiera ascender completamente, María me miró directamente a los ojos, con una seriedad maternal que contenía tanto amor como advertencia firme. Escúchame bien, Valeria, porque lo que voy a decirte determinará tu destino final, cuando eventualmente mueras de nuevo en el futuro. Te estoy dando una segunda oportunidad que muy pocas almas reciben. Estás regresando a tu cuerpo para que puedas arrepentirte genuinamente, confesar tus pecados, cambiar completamente tu vida y dedicar el resto de tus días terrenales a advertir a otros sobre la realidad del infierno y la urgencia de buscar salvación mientras todavía hay tiempo. Si regresas a la tierra y vuelves a caer en los mismos pecados, si desperdicias esta gracia extraordinaria, si rechazas nuevamente el llamado a conversión, entonces, cuando mueras la próxima vez, no habrá ninguna intercesión que pueda salvarte, porque habrás pisoteado la misericordia divina conscientemente después de haber visto con tus propios ojos espirituales hacia dónde conduce el camino de pecado. Sus palabras me llenaron de un temor santo, que era completamente diferente al terror que sentía ante los demonios. Era un temor reverente ante la santidad de Dios y la seriedad de las decisiones eternas que cada ser humano
debe tomar durante su vida temporal en la tierra. Prometo con cada fibra de mi ser que viviré el resto de mi vida completamente dedicada a Dios. Grité con convicción absoluta: nunca volveré a beber alcohol ni a vivir en pecado. Dedicaré cada día a orar y a testificar sobre lo que he visto aquí. No dejaré que esta segunda oportunidad sea desperdiciada. María sonrió con ternura maternal, pero también con sabiduría que venía de siglos de observar la debilidad humana, y me dio un consejo que llevaría conmigo para siempre. No confíes en tus propias fuerzas para cumplir esas promesas, hija mía, porque la carne es débil y el enemigo de las almas es astuto. En lugar de eso, entrégate completamente a mi Hijo Jesucristo cada mañana cuando despiertes. Recibe los sacramentos regularmente, especialmente la confesión y la Eucaristía, que son fuentes de gracia sobrenatural. Rodéate de una comunidad de fe genuina que te apoye en tu camino de conversión y conságrate a mi corazón inmaculado para que yo pueda interceder constantemente por ti y protegerte de las trampas del maligno que intentará hacerte caer nuevamente. Entonces me tocó la frente con su mano y sentí una oleada de amor puro fluyendo a través de mi ser espiritual. Un amor tan intenso y completo que sanaba instantáneamente todas las heridas que las torturas infernales habían causado en mi alma. Las marcas de pecado que habían estado visibles en mi piel etérea comenzaron a desvanecerse, cubiertas por una luz blanca brillante que emanaba del toque de María. Y aunque sabía que esas marcas todavía existían en algún nivel profundo de mi ser, también comprendía que la misericordia de Cristo podía limpiarlas completamente a través del sacramento de la confesión cuando regresara a la tierra. Comencé a ascender, envuelta en esa luz protectora que María había colocado a mi alrededor, como un manto espiritual, elevándome rápidamente a través de las capas de oscuridad infernal, mientras los gritos y lamentos de las almas perdidas se hacían gradualmente más distantes, hasta que finalmente desaparecieron por completo, reemplazados por un silencio profundo. Atravesé el túnel oscuro por el que había descendido, pero ahora moviéndome en dirección opuesta, subiendo hacia la superficie de la tierra, y mientras ascendía, María permaneció visible para mí flotando a mi lado, con su manto azul ondeando suavemente, aunque no había ningún viento en ese espacio entre dimensiones. Me habló durante el ascenso, compartiendo verdades sobre la naturaleza de la realidad espiritual y el plan de salvación que transformaron completamente mi comprensión de la fe. La mayoría de las personas en el mundo moderno no creen en el infierno o lo consideran una metáfora anticuada, me explicó con tristeza en su voz. No comprenden que es un lugar real, creado originalmente para el diablo y sus ángeles caídos, pero que se ha llenado de almas humanas, que libremente eligieron rechazar el amor de Dios. Mi Hijo murió en la cruz, específicamente para salvar a la humanidad de ese destino terrible. Derramó cada gota de su sangre preciosa para abrir las puertas del cielo, que estaban cerradas desde el pecado de Adán, pero su sacrificio solo es efectivo para aquellos que lo aceptan por fe genuina y viven de acuerdo con esa fe, permitiendo que el Espíritu Santo transforme sus corazones. Continuó explicando el papel que ella juega como madre espiritual de la humanidad y mediadora de todas las gracias que fluyen del Calvario. Yo estoy parada al pie de la cruz, intercediendo constantemente por todos mis hijos terrenales, especialmente por los pecadores, que están en mayor peligro de condenación eterna. Cada rosario que se reza en mi honor es como una cadena dorada
que ata las manos del enemigo, impidiéndole arrastrar almas al infierno. Cada consagración a mi corazón inmaculado es como poner un sello de protección celestial sobre esa persona que me da autoridad legal para intervenir en momentos críticos, como acabo de hacer contigo. No soy una diosa, ni compito con mi hijo, sino que soy su primera y más perfecta discípula, la nueva Eva que deshace el pecado de la Eva original, a través de mi obediencia total a la voluntad divina, y mi maternidad espiritual sobre todos los creyentes, fue establecida por Jesús mismo, cuando desde la cruz me entregó a Juan como hijo, diciendo: «Mujer, he ahí tu hijo», simbolizando que yo sería madre de todos sus discípulos, a través de las generaciones. Sus palabras me llenaron de un asombro reverente al comprender la profundidad del plan de salvación y cómo cada elemento trabajaba en perfecta armonía para rescatar almas del infierno. La cruz de Cristo como fundamento indispensable, sin el cual no habría salvación posible. El Espíritu Santo aplicando esa salvación a corazones individuales que se abren a la gracia, los sacramentos como canales de poder sobrenatural, la intercesión de los santos, y especialmente de María, como cooperadores en la obra redentora, las oraciones de los fieles en la tierra, teniendo peso real en los tribunales celestiales, todo formando una red de misericordia diseñada para atrapar y rescatar incluso a las almas más perdidas, que todavía tenían, aunque fuera una chispa microscópica, de apertura a la gracia divina. Finalmente alcanzamos la superficie de la tierra, y pude ver mi cuerpo físico, tendido en una camilla de ambulancia, rodeado de paramédicos, que trabajaban frenéticamente, tratando de revivirme, con desfibriladores y medicamentos de emergencia. María me miró una última vez, antes de que regresara completamente a mi cuerpo, y me dio sus últimas instrucciones. Cuando despiertes tu vida, nunca será la misma. Tendrás una misión sagrada, de advertir a otros sobre lo que viste, especialmente a los jóvenes, que viven en pecado, creyendo que tienen todo el tiempo del mundo, para arrepentirse, sin darse cuenta, de que la muerte puede llegar en cualquier momento sin aviso previo. Habla con valentía sobre el infierno. Aunque la cultura moderna te ridiculice llamándote fanática religiosa o fundamentalista, testifica sobre mi intercesión maternal, aunque algunas denominaciones cristianas no comprendan mi papel en el plan de salvación. Y sobre todo, vive una vida de santidad auténtica, porque tus acciones hablarán más fuerte que tus palabras. Y solo una vida transformada verdaderamente convencerá a los escépticos de que tu testimonio es genuino. Entonces, sentí un tirón poderoso y en un instante regresé a mi cuerpo físico, con una sacudida violenta que hizo que mis pulmones se expandieran aspirando aire por primera vez en varios minutos. Mis ojos se abrieron de golpe y lo primero que vi fue el rostro asombrado de un paramédico que gritaba emocionado: «Tiene pulso, está respirando, regresó». El dolor del desfibrilador todavía ardía en mi pecho. Mi garganta estaba rasposa por la intubación. Cada músculo de mi cuerpo dolía como si hubiera sido golpeada repetidamente. Pero estaba viva, milagrosamente viva, cuando debería estar muerta. O al menos con daño cerebral severo, por la falta prolongada de oxígeno. Los siguientes días, en el hospital, fueron un torbellino de exámenes médicos que no podían explicar mi recuperación completa. Visitas de familiares que lloraban de alegría y alivio, y un proceso interno de asimilar todo lo que había experimentado durante mi muerte clínica. Mi abuela vino a visitarme
y cuando la vi entrar a mi habitación, rompí a llorar incontrolablemente. Me levanté de la cama, a pesar del dolor, y me arrojé en sus brazos, suplicando perdón por todos los años que había despreciado sus oraciones y advertencias. Ella me abrazó con fuerza, mientras también lloraba, y me susurró al oído: «Siempre supe que la Virgen te traería de vuelta. Nunca dejé de rezar el rosario por ti, ni un solo día. Le pedía a Nuestra Señora que no permitiera que te perdieras para siempre». Le conté todo lo que había visto en el infierno, y cómo María había descendido a rescatarme, y mi abuela escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, arrugadas, asintiendo con sabiduría, porque aunque ella nunca había tenido esa experiencia directa, su fe profunda le había enseñado las mismas verdades que yo acababa de aprender de la manera más difícil posible. Desde ese día, mi vida cambió radical y completamente, de una manera que todos los que me conocían podían ver claramente. Dejé mi trabajo en publicidad porque no podía continuar promoviendo el consumismo vacío que alimenta la cultura de muerte moderna. Me mudé de regreso a Guadalajara para estar cerca de mi familia y especialmente de mi abuela, que se convirtió en mi mentora espiritual. Comencé a asistir a misa diaria y a confesarme regularmente con un sacerdote santo que me guió en mi proceso de conversión profunda, y dediqué mi vida a dar testimonio en iglesias, universidades, grupos juveniles y cualquier lugar donde me invitaran a compartir mi experiencia. Al principio, enfrenté mucho escepticismo y hasta burlas de personas que pensaban que había inventado la historia para ganar atención o que estaba mentalmente desequilibrada por el trauma de haber estado clínicamente muerta. Pero continué testificando con humildad y paciencia, porque sabía en lo más profundo de mi ser que esta misión no era opcional, sino una obligación sagrada que había aceptado cuando María me dio una segunda oportunidad. Gradualmente las personas comenzaron a notar que mi transformación era genuina y duradera, no solo un entusiasmo emocional temporal que desaparecería después de unas semanas. Y algunos corazones comenzaron a abrirse a mi mensaje, especialmente jóvenes, que vivían vidas similares a la que yo había vivido antes de mi muerte. He visto con mis propios ojos cómo mi testimonio ha llevado a docenas de personas a conversiones profundas, a jóvenes que dejaron el alcohol y las drogas después de escuchar lo que vi en el infierno, a parejas que regularizaron sus uniones ante Dios después de vivir en concubinato por años, a personas alejadas de la iglesia que regresaron a los sacramentos después de décadas de ausencia, e incluso a algunos ateos que comenzaron a cuestionar su incredulidad al escuchar los detalles específicos de mi experiencia que no podía haber inventado. Cada conversión que presencio me llena de gratitud profunda hacia María, que intercedió por mí cuando no lo merecía, y me dio esta oportunidad de participar en la obra de salvación de almas. También desarrollé una devoción especial al Corazón Inmaculado de María, siguiendo el consejo que ella me había dado durante mi ascenso del infierno. Hice la consagración total, según el método de San Luis María de Montfort. Comencé a rezar el rosario completo, diariamente, meditando en los misterios, con una profundidad que nunca había experimentado antes. Y establecí en mi hogar un altar hermoso, dedicado a Nuestra Señora, donde paso tiempo cada mañana y cada noche, hablándole como mi Madre Celestial, que me conoce mejor que yo misma, y que intercede constantemente ante su Hijo por todas mis necesidades y debilidades. He aprendido que la vida cristiana auténtica
no consiste en seguir reglas externas, rígidamente, sino en cultivar una relación de amor profundo con Dios Padre, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, con María como Madre y Maestra espiritual. Que los mandamientos no son restricciones arbitrarias, diseñadas para limitar nuestra libertad, sino directrices amorosas del Creador, que nos protegen de la autodestrucción y nos guían hacia la plenitud de vida que Él diseñó para nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Cada vez que siento la tentación de volver a mis viejos hábitos, cada vez que la cultura moderna me presiona para conformarme a sus valores vacíos, recuerdo vívidamente el calor insoportable del infierno, los gritos interminables de las almas perdidas, el rostro burlón de los demonios, y esa memoria es suficiente para fortalecer mi resolución de permanecer fiel al camino estrecho que conduce a la vida eterna. Ahora quiero hablarte directamente a ti, que estás escuchando este testimonio, desde donde sea que te encuentres en este momento, tal vez en tu casa, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu teléfono, mientras viajas en transporte público. Si te identificas con la Valeria que yo era antes de morir, si estás viviendo una vida de pecado, pensando que tienes todo el tiempo del mundo para arrepentirte después, si has estado apagando la voz del Espíritu Santo que te llama a conversión, si has estado despreciando las oraciones de tus seres queridos que se preocupan por tu alma, por favor, escúchame con todo tu corazón, porque lo que voy a decirte podría salvarte de un destino horrible que durará para toda la eternidad. El infierno es absolutamente real, y no es una metáfora ni un concepto abstracto, sino un lugar literal de tormento consciente eterno, donde millones de almas están sufriendo en este preciso momento, sin ninguna esperanza de alivio o escape jamás. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo en los evangelios, porque quería advertirnos con urgencia extrema sobre ese destino terrible. Describió el fuego que no se apaga, el gusano que no muere, el lugar de llanto y crujir de dientes, las tinieblas de afuera, donde no hay ninguna luz de esperanza o consuelo. Estas no son exageraciones poéticas, sino descripciones literales de realidades espirituales que yo experimenté personalmente cuando mi alma se separó de mi cuerpo, esa noche en el antro. Tal vez piensas que eres buena persona porque no matas ni robas, que Dios te aceptará porque no eres tan mala como otros, que tu bondad relativa será suficiente para evitar la condenación. Pero déjame decirte algo que aprendí de manera devastadora en el infierno. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la santidad perfecta de Dios, como está escrito en Isaías. Ningún ser humano puede ganarse el cielo por sus propios méritos o buenas obras, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. La única manera de ser salvos es a través de la fe en Jesucristo, que pagó el precio de nuestros pecados, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, hace 2000 años. Pero esa fe no es simplemente asentimiento intelectual a doctrinas teológicas, ni participación cultural en tradiciones religiosas heredadas. Es una rendición total de tu vida a Cristo, reconociéndolo como tu Salvador personal y Señor absoluto, confesando tus pecados con arrepentimiento genuino, recibiendo el perdón que Él ofrece gratuitamente, y permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu corazón y tu vida desde adentro, produciendo frutos visibles de santidad creciente. No puedes decir que eres cristiano mientras continúas viviendo deliberadamente en pecado mortal.
No puedes afirmar que amas a Dios mientras rechazas sus mandamientos, considerándolos opcionales o anticuados. No puedes esperar entrar al cielo si nunca has nacido de nuevo espiritualmente a través de una conversión auténtica del corazón. Y aquí es donde entra el papel hermoso y esencial de Nuestra Señora María, que muchos cristianos no católicos malinterpretan, pensando que los católicos la adoramos como diosa, cuando en realidad la veneramos como la criatura más perfecta que Dios jamás creó, y la reconocemos como nuestra Madre espiritual y mediadora poderosa ante Cristo. María no compite con Jesús, ni resta nada de su gloria, sino que nos conduce directamente a Él de la manera más segura posible. Como ella misma dijo en las bodas de Caná, haced todo lo que Él os diga, demostrando que su único propósito es dirigirnos hacia su Hijo y ayudarnos a obedecer sus enseñanzas. Cuando consagras tu vida al corazón inmaculado de María, estás poniéndote bajo la protección especial de la Madre más amorosa que existe. Una Madre que nunca te abandonará sin importar cuánto te alejes, que intercede constantemente ante el trono de gracia por todos sus hijos terrenales, especialmente los que están en mayor peligro espiritual, que tiene autoridad celestial para intervenir en momentos críticos, como lo hizo conmigo cuando estaba cayendo al infierno. Cada rosario que rezas es como una cadena de rosas que ofreces a María y que ella convierte en gracias poderosas para tu vida y la de otros. Cada Ave María es como un beso de amor filial a tu Madre Celestial, que la conmueve profundamente y la mueve a interceder aún más intensamente por ti. Si nunca has consagrado tu vida a María, te invito a hacerlo ahora mismo, con una oración sencilla, que puede cambiar tu destino eterno. Repite conmigo desde lo profundo de tu corazón: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, hoy me consagro completamente a tu corazón inmaculado. Te entrego mi vida entera, mi pasado con todos mis pecados y fracasos, mi presente con todas mis luchas y debilidades, mi futuro con todos mis sueños y esperanzas. Tómame bajo tu manto protector y no permitas que me aparte jamás del camino de salvación. Intercede constantemente ante tu Hijo Jesús por mi alma. Protégeme de las trampas del enemigo. Guíame en cada decisión que tome. Ayúdame a crecer en santidad cada día. Y cuando llegue mi hora final de morir, no permitas que caiga al infierno, sino acompáñame en ese momento decisivo, para presentarme ante el tribunal de Cristo, cubierta con tu manto maternal. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad de corazón, acabas de dar un paso gigantesco en tu camino espiritual. Acabas de activar protección celestial sobre tu vida, que los demonios temen, porque saben que no pueden arrastrar fácilmente al infierno a alguien que está consagrado a María. Pero no te detengas ahí. Busca una iglesia católica en tu ciudad, donde enseñen la fe auténtica, sin diluirla para complacer a la cultura moderna. Habla con un sacerdote santo que pueda guiarte en tu proceso de conversión. Recibe el sacramento de la confesión, donde tus pecados son perdonados completamente, a través del poder que Cristo delegó a sus sacerdotes. Y comienza a recibir la Eucaristía regularmente, que es el cuerpo y sangre real de Jesús, bajo la apariencia de pan y vino, el alimento espiritual más poderoso que existe, para fortalecer tu alma. Ahora quiero pedirte algo específico, que me ayudará a cumplir la misión que María me encomendó cuando me rescató del infierno. Primero, suscríbete a este canal de historias de Nuestra Señora, porque aquí compartimos testimonios poderosos de cómo la Virgen María interviene en la vida
de personas ordinarias, obrando milagros extraordinarios, rescatando almas del abismo, sanando enfermedades imposibles, restaurando familias destruidas y guiando a pecadores hacia la conversión profunda. Cada historia que compartimos está diseñada para fortalecer tu fe, inspirarte a confiar más en la intercesión maternal de María y ayudarte a comprender que no estás solo en tu camino espiritual, sino que tienes una Madre Celestial que te ama infinitamente y está trabajando constantemente para tu bien eterno. Segundo, escribe en los comentarios tu país y tu ciudad para que podamos ver cómo este mensaje está llegando a los confines de la tierra, creando una red global de hijos e hijas consagrados a María, que se apoyan mutuamente en oración y testimonio. Cuando veas comentarios de personas de otros países y continentes, te darás cuenta de que formas parte de una familia espiritual inmensa, que trasciende fronteras geográficas y culturales, todos unidos bajo el manto protector de Nuestra Señora, todos caminando juntos hacia la santidad y la vida eterna. Tercero, comparte este video con al menos 10 personas que conoces y que necesitan escuchar esta advertencia urgente sobre la realidad del infierno y la disponibilidad de la misericordia divina, mientras todavía hay tiempo. Piensa en esos amigos que viven en pecado, sin darse cuenta del peligro eterno que enfrentan, en esos familiares que se alejaron de la fe y necesitan un llamado de atención que los despierte de su complacencia espiritual, en esos conocidos que están deprimidos y vacíos, buscando sentido en lugares equivocados. Compartir este testimonio con ellos es un acto de caridad genuina, porque potencialmente podrías estar salvando sus almas de la condenación eterna. ¿Y qué mayor acto de amor existe que participar en el rescate de almas por las cuales Cristo murió? Cuarto, si eres mujer, te invito especialmente a reconocer el llamado único que tienes como hija de María, de vivir con la misma pureza, humildad, obediencia y amor maternal que ella modeló perfectamente. El mundo moderno te dice que la feminidad auténtica consiste en competir con los hombres, en afirmar tu independencia rechazando cualquier forma de sumisión, en usar tu sexualidad como instrumento de poder, en priorizar tu carrera sobre la maternidad. Pero todas esas mentiras te alejan de tu verdadera identidad y propósito como mujer creada a imagen de Dios. María te muestra un camino diferente, el camino de la fortaleza suave, que cambia el mundo a través del amor sacrificial, en lugar de la confrontación agresiva, el camino de la dignidad genuina, que no necesita validación externa, porque sabe que es amada infinitamente por Dios. El camino de la maternidad espiritual, que nutre vida en todas sus formas, ya sea física o espiritual. Las mujeres tienen un papel único e insustituible en el plan de salvación de Dios. Fueron mujeres las que permanecieron al pie de la cruz, cuando la mayoría de los hombres habían huido por miedo. Fue una mujer la primera testigo de la resurrección, encargada de llevar la noticia más importante de la historia humana a los apóstoles. Y es a través de la maternidad espiritual de María y de todas las mujeres consagradas que innumerables almas son nutridas en la fe y guiadas hacia Cristo. No permitas que la cultura moderna te robe tu herencia gloriosa como hija de María. Levántate con valentía para vivir la feminidad auténtica que el mundo necesita desesperadamente en esta época de confusión y oscuridad. Ahora vamos a terminar con una oración poderosa que invoca la intercesión maternal de Nuestra Señora sobre tu vida y la vida de todos los que están escuchando este testimonio. Repite conmigo de corazón.
Santísima Virgen María, Reina del Cielo y Madre de Misericordia, gracias por rescatar a Valeria de las garras del infierno y por darnos su testimonio como advertencia salvadora. Te pido que extiendas tu manto protector sobre cada persona que ha escuchado esta historia. Cubre con tu intercesión poderosa a todos los que viven en pecado, sin darse cuenta del peligro eterno que enfrentan. Despierta sus conciencias, con toques suaves, pero firmes de gracia, que los impulsen hacia la conversión genuina. Protege especialmente a los jóvenes, que están siendo bombardeados constantemente con mensajes de la cultura de muerte, invitándolos a desperdiciar sus vidas en placeres vacíos que conducen a la destrucción. Rodéalos con tu amor maternal y guíalos hacia tu Hijo Jesús, que es el único que puede llenar el vacío existencial que sienten en sus corazones. Intercede por todas las familias representadas aquí. Fortalece a los padres en su misión sagrada de transmitir la fe a sus hijos. Protege a los matrimonios de las fuerzas que buscan destruirlos. Sana las relaciones rotas y restaura la paz donde hay conflicto. Y cuando llegue nuestra hora final de partir de este mundo, acompáñanos, Madre querida, en ese momento decisivo. Sostén nuestra mano mientras cruzamos el umbral de la eternidad. Presenta nuestras almas ante el tribunal de tu Hijo y llévanos sanos y salvos a nuestro hogar celestial, donde te alabaremos junto a todos los santos, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre. Que María Santísima te cubra con su manto protector y te guíe en cada paso de tu camino. Que los ángeles te guarden de todo mal y te conduzcan por sendas de santidad. Y que vivas cada día con la conciencia de que esta vida es solo una preparación breve para la eternidad que viene después. Recuerda siempre lo que has escuchado hoy. El infierno es real, pero también lo es la misericordia de Dios, que está disponible para ti, ahora mismo, si abres tu corazón genuinamente. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No apuestes tu destino eterno, pensando que tendrás tiempo después para arrepentirte, porque la muerte puede llegar en cualquier momento sin aviso, como me sucedió a mí esa noche en el antro. Busca a Dios hoy mientras puede ser hallado. Clama a Él mientras está cercano. Entrega tu vida completamente a Cristo, sin reservas. Y consagra tu existencia al corazón inmaculado de María, que nunca te abandonará. Nos vemos en el próximo testimonio, aquí en Historias de Nuestra Señora. Hasta entonces, camina con valentía, como hija amada de María. Vive en santidad creciente cada día. Y mantén siempre tus ojos fijos en el cielo, que es tu verdadero hogar. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.